Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Cómo podemos cambiar nuestro estado espiritual? Salir de nuestro carácter que a veces no es correcto, salir de heridas que están en nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? Que a través de la palabra que Dios nos da en este día por su gracia, podamos obtener la respuesta a estas preguntas tan importantes. Vamos a comenzar en oración para que el Señor por su gracia esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos has dado esta salvación tan grande a través de la fe en Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que en este tiempo, Señor, derrames de tu gracia, derrames de tu bendición en nuestras vidas. Que sea el mejor tiempo para resplandecer la luz del Evangelio, para que podamos cambiar absolutamente nuestro estado espiritual. Padre, levántanos como cumbres espirituales para que puedas utilizarnos y muchas personas a través de nuestras vidas puedan conocer el poderoso Evangelio de Jesús el Cristo. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. En este día, el Señor por su gracia nos da su poderosa palabra que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer juntos los versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Es muy importante, como discípulos del evangelismo, que podamos estar experimentando esa oración que nos salva. Por supuesto, por gracia de Dios, a través de la fe en Jesús el Cristo, ya somos salvos. Somos hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Pero la salvación en la Escritura aparece en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Por supuesto, ya hemos sido salvos. Pasado. Y también seremos salvos. Vamos a ir una eternidad al cielo. Futuro. Pero también dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Se refiere a nuestra santificación, a que salgamos de todo engaño, a que sanemos toda herida, a que estemos disfrutando cada día este poderoso Evangelio. Y la manera de ocuparse, de poder estar teniendo victoria cada día, por supuesto, es muy importante la oración. Por eso, la oración que me salva. La oración que permite que no sea engañado. Porque si no tengo fuerza espiritual, porque no está funcionando la oración, pues mis propios pensamientos serán mi criterio. Es decir, estaré escogiendo, estaré decidiendo conforme a mi pensamiento. Y ahí seré engañado continuamente y tomaré malas decisiones y vendrán frutos incorrectos, ¿verdad? Y es exactamente lo que le ocurrió a Jonás, un profeta del Señor. Dios le habló claramente que tenía que ir a Nínive a proclamar el Evangelio porque iba a venir juicio sobre ellos si no se arrepentían. Pero Jonás, en vez de estar contento por ir a proclamar el Evangelio, a salvar a todas esas personas, él lo vio con su pensamiento. Y Nínive
era la capital de Asiria, un imperio cruento, muy cruel, que eran enemigos de los judíos. Por eso, conforme a su pensamiento, él dijo, bueno, si los salvo, nos van a conquistar, nos van a matar. Por eso mejor no voy, me voy a escapar, me voy a Tarsis. Y decidió incorrectamente, porque estaba totalmente atrapado en su pensamiento. Por supuesto, Dios por su gracia obró. ¿Cómo? Levantó una gran tormenta, hasta el punto que ya tuvieron que arrojar al mar a Jonás. Pero allí preparó un gran pez que lo zambulló, y durante 3 días estuvo dentro del pez. Ese tiempo, ¿qué hizo Jonás? Pues como estaba al límite, ahí por fin comenzó a orar. Restauró esa oración, la oración que nos salva. Porque al orar, por supuesto, empezó a recibir sanidad, a cambiar su pensamiento. Salió de su propio criterio y empezó a tener el criterio de Dios, y los pensamientos, los caminos del Señor son más altos, infinitamente más altos que los nuestros. Por eso al orar restauras tu estado espiritual y empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Es muy distinto. Por eso cuando el pez lo tiró ya a tierra, ya directamente fue a Nínive, porque ya totalmente cambió su estado espiritual y se alineó al deseo de Dios. Por eso urgentemente hay que restaurar esta oración. La oración que nos salva. Y no solo nos salva de nuestros propios pensamientos. Si no estoy disfrutando de la oración, seré movido a lo que dice la gente. Mucha gente critica, mucha gente prejuzga, señala. Y a través de palabras nos pueden dañar si no tenemos fuerza espiritual. Hay veces que una palabra te puede dañar más que un golpe. Puede ser algo altamente destructivo. O nos puede mover. El mismo Elías, a través de esas palabras de Jezabel, que lo estaba amenazando de muerte, por no estar disfrutando de ese estado espiritual, fue movido. ¿Hasta qué punto fue movido? Fue huyendo. Se introdujo en el desierto. Y debajo de un enebro oraba a Dios que le quitara la vida. Hasta ese punto fue engañado. Quería ya irse de este mundo. Pero Dios, por supuesto, envió un ángel, 2 ángeles, le dieron alimento y con esa fuerza caminó 40 días de día y de noche al monte Oreb, el monte de Dios. Y allí en esa cueva el Señor le habló a través de un silbo apacible. En la concentración, en la tranquilidad, con la palabra. Y él empezó a restaurar la oración. Ahí ya totalmente pudo estar haciendo esa oración que salva, y se salvó totalmente, porque pudo entender cuál era la misión, esa nueva misión que Dios le daba, esas nuevas fuerzas que podía disfrutar. Por eso hay que restaurar esa oración, urgentemente. Y también, pues puede haber áreas de nuestra vida donde todavía hay pecados, esas fortalezas, donde Satanás utiliza muchas veces para engañarnos, ¿verdad? Y si no estoy orando, no puedo recibir esa sanidad, no puedo recibir esa liberación. Por eso, esa oración que me salva, urgentemente la tengo que levantar. En Hechos 5 aparece Ananías y Zafira. Como Bernabé había entregado esa heredad para el Señor. Y la gente pues estaba tan agradecida a Dios y también a Bernabé, pues ellos también quisieron que los reconocieran, que los alabaran.
tenían esa herida, ¿verdad? Y por no estar orando, por no tener ese buen estado espiritual, a través de eso Satanás los engañó. Por eso es muy importante que estemos dándonos cuenta que hay que restaurar esa oración que nos salva. ¿Qué es la oración? La oración no es empezar a repetir palabras constantemente repetitivas, palabras de un nivel muy alto. La oración es con mi corazón, de manera sincera, postrándome delante del Señor. La oración es o debe ser mi respirar espiritual. Mi ambiente natural como hijo de Dios es la oración, igual que el ambiente natural de un pez es el agua. Nuestro hábitat natural debe ser la oración, ese ambiente de oración continuo. Y no solo pedir, por supuesto, eso es una ínfima parte que a veces ni hace falta, sobre todo agradecer. Porque Dios sabe todo y soy su hijo, Él tiene todo preparado para mí. Contra más seguridad tenemos, menos pedimos, más agradecemos. La oración es dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, que sea Dios en las situaciones que estamos viviendo. Dejarlo que Él sea el dueño, que gobierne, que haga su perfecta voluntad, que su reino se establezca. La oración es recibir el poder del trono. Por eso es muy importante que disfrute la oración, porque es la manera de comunicarme con Dios, para lo cual Dios me creó, Génesis 1:27. Por eso al orar se restaura el poder espiritual en mi vida, pero también el poder intelectual, incluso el poder físico. Es poderosa la oración. Incluso se restaura ese poder de la economía de la luz para cumplir el deseo de Dios. Al orar también se restaura el poder de los discípulos, para que juntos Dios nos utilice y podamos estar alumbrando el Evangelio en este mundo que está desgraciadamente bajo el poder de la oscuridad. Por eso, orando, disfrutamos verdaderamente que Dios Trino, con su poder infinito, está con nosotros. Y eso es la oración, la manera de derribar esa torre de Satanás en nuestras vidas, la manera de levantar esa torre de Dios. Eso es la oración, esa oración que me salva. Y no hace falta que entienda teóricamente mucho de la oración, por supuesto es bueno, esa parte es necesaria, pero tampoco hay que estar esperando que es que no sé nada de la oración para empezar a orar. No, comience a orar ya. Es hijo de Dios, ore al Padre, sabiendo que Él le escucha, ore con fe. Ore en el nombre de Jesús el Cristo, como Él nos enseña en su palabra. Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ore para que sea la voluntad de Dios en todo, para que Dios sea glorificado en todo. Disfrute de la oración. Y por supuesto, orando, absolutamente va a experimentar que Dios vivo realmente está con usted. Absolutamente. Es una respuesta inmediata, absoluta, irresistible, que la va a experimentar. Por eso, la palabra dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor, y la oración es disfrutar de Dios Trino, que tiene todo el poder. Y también es un arma, porque estamos en una batalla espiritual. Y hemos leído, ¿verdad? 2 Corintios 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, Efesios 6:12, ni nuestras armas son carnales, sino poderosas en Dios,
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando los cautivos, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es la oración, ¿verdad? Utilizar esas armas para que toda fortaleza sea quebrantada, para que toda herida sea sanada, porque es el poder de la oración. La oración es resplandecer la luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Hay que resplandecer esa luz, que es lo único que puede echar fuera toda la oscuridad. Por eso restauren absolutamente esa oración que me salva. Y también, con un poco de oración, vamos a cambiar absolutamente nuestro estado espiritual. Tendremos y experimentaremos esas obras de sanidad. Dios nos levantará como cumbres espirituales. Eso es la oración. Pablo en Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y la oración es fundamental para experimentar esa plenitud diaria del Espíritu Santo. No solo que nos llene, que rebose el Espíritu, que salte a través de nosotros como esos ríos de agua de vida y puedan salpicar, puedan llenar a todos los que estén a nuestro alrededor, con todas las personas que Dios nos haga encontrar. Eso es la oración. Es restaurar la imagen de Dios, Génesis 1:27. Es restaurar el aliento de vida, Génesis 2:7. Es urgente que lo estemos disfrutando, ¿verdad? Para que de esa manera esas bendiciones estén llegando a mi familia, a mi lugar de trabajo, al lugar donde me muevo, con la gente que me relacione. Y ese es el deseo de Dios. Por eso siempre, antes del evangelismo, siempre vemos que hay oración. Hermanos que oran, como esos guardas espirituales, orando para que el Señor esté obrando, para que la oscuridad sea quebrantada, para que Dios abra las puertas, los corazones, envíe las personas, se alineen al deseo de Dios. Y por supuesto, en ese horario, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo, Dios va a dar respuesta. Porque tenemos seguridad, conforme a la Escritura, que es nuestra garantía y nuestra fuente última y suprema de autoridad. Tenemos seguridad de la respuesta de la oración. Por eso vemos cómo los mismos apóstoles, que estaban viviendo totalmente su pensamiento, aunque, por supuesto, tenían fe de que Jesús es el Cristo, pero todavía tenían esas fortalezas, porque estaban todavía con esas motivaciones de la economía, de ocupar la primera posición, todo ese tipo de cosas carnales, que si no tenemos fuerza espiritual es muy común que estemos ahí, ¿verdad?, siendo creyentes. Y por supuesto es un engaño, un sufrimiento. Por eso cuando apresaron al Señor, todos huyeron. Y luego Pedro incluso negó al Señor 3 veces. El Señor lo había profetizado, se lo había dicho, pero aún así cayó. Porque no funcionaba la oración en la vida de Pedro. No estaba disfrutando del Evangelio, no tenía ese estado espiritual. Cristo resucitado fue a él y a los otros discípulos y los llamó al monte del Olivar. Allí 40 días les habló de las obras del reino de Dios. Allí empezaron a restaurar esa oración, la oración que nos salva. Cambiaron lo grabado, lo enraizado, esa naturaleza incorrecta. Recibieron sanidad, salieron de toda motivación de sus pensamientos. Ya fueron totalmente como nuevos. No tenían ningún temor. Luego 10 días en el aposento alto de Marcos oraban, perseveraban unánimes en oración y ruego. Hasta ese punto oraban perseverando.
Y el día de Pentecostés recibieron la respuesta. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Desde ese momento se levantó de manera poderosa a través de todos ellos ese movimiento de la vida de Cristo, del poder de Cristo, de las bendiciones de Cristo, que transformó absolutamente la ciudad de Jerusalén. Y en 313 años todo el poderoso humanamente imperio romano fue transformado. Y el punto de cambio fue la oración. Ahí comenzó ese punto de cambio absoluto en sus vidas. Con esa oración que me salva. Y ahí tenemos que comenzar. Por eso entren concentradamente en esas 3 concentraciones por la mañana. Es un tiempo realmente de mucha bendición. Cuando uno abre los ojos, pues tiene que llenarse de algo. Si no nos llenamos de las cosas de Dios, ¿qué nos vamos a llenar? De las cosas del mundo. Noticias, redes sociales, y ahí sale todo tipo de materiales de distinta índole. Pero la mayoría de cosas nos traen preocupación, ansiedad, estrés, o nos hacen caer en pecado. Si ya de buena mañana me lleno de eso, pues imagínense, luego cuando salgo a laborar, a estudiar o a hacer cualquier cosa, todavía peor, ¿verdad? Y luego, por supuesto, termina el día y estaré con un estado totalmente caído. Pero sin nada más comenzar, escojo las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas espirituales, y empiezo a llenarme con la oración, a dar gracias a Dios. Y absolutamente, el día va a ser absolutamente distinto. Porque luego podré orar durante el día, cambiando todo en oración. Y antes de dormir incluso tendré ese tiempo de oración profunda, dando gracias a Dios. Porque veré cómo a lo largo del día me ha guardado, me ha protegido, me ha bendecido, me ha proveído. Todo. Dios lo hace cada día, pero si no me tomo tampoco ese tiempo antes de dormir, ni siquiera me doy cuenta de cuán abundantes respuestas Dios me ha dado. Por eso ya es totalmente distinto. Si cambio poco a poco mi estado espiritual, cambia mi pensamiento, cambia mi corazón. Incluso afecta a mi cuerpo físico, porque estamos interconectados. Y la parte más importante es la espiritual. Dios nos creó seres espirituales. Y eso es lo que tengo que restaurar. Por eso que empiecen para restaurar esa oración que me salva. A restaurar esas 3 concentraciones por la mañana, durante el día y antes de dormir. Si empezamos a disfrutar y a restaurar esto poco a poco, Dios va a levantar grandes y absolutas respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque tú estás cumpliendo tu obra en nuestras vidas y nada ni nadie lo puede bloquear. Tú nos llamaste como tus testigos y estás obrando poderosamente en cada una de nuestras vidas. Señor, derrama de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a restaurar esa oración que nos salva. Ayúdanos, Señor, a recibir toda la sanidad en nuestras vidas, toda herida, todo pensamiento incorrecto, cambia y restaura nuestro estado espiritual. Levántanos poderosamente como tus testigos y utilízanos, Padre, para que muchas personas a través de nosotros puedan confesar, puedan creer que Jesús es el Cristo. Levanta esas obras de salvación a través de nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo,
que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su forum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.